de bario. Bien, ya saben el símbolo de presentación, una flechita hacia abajo. A ver. Bien. Y dice el problema, calcular el promedio de miligramos de sacarina en estas tabletas. Calcular el promedio de miligramos de sacarina en estas tabletas. Si se obtuvieron una masa de 0,2895 gramos del mismo sulfato de bario, ¿no ves? Bien. Y la incógnita es eso, el promedio de miligramos. Si nos está pidiendo calcular miligramos, no es porcentaje, ¿no ves? Solo es la masa de miligramos de sacarina. Nada más. Eso es lo único que piden. ¿Qué tipo de ejercicios es esto? Análisis de datos, gravimetría o óxido reo. Gravimetría, ¿no ves? ¿Cierto? Ya saben, si se dan cuenta ya qué tipo de ejercicio es o de qué tema trata, tienen que acordarse de la fórmula también, ¿cierto? Habían dos fórmulas los que asistieron a mi auxiliatura, que es uno para calcular porcentaje y otro para calcular masa directamente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál creen que vamos a ocupar si el problema nos está pidiendo miligramos? Masa. La fórmula de la masa, ¿no ven? Bien, vamos a calcular entonces la masa de sacarina. Bien, ¿y cómo vamos a calcular? ¿Cuál es la fórmula? La masa del analito, de la sustancia que nos pide buscar, va a ser igual al peso del precipitado por el factor gravimétrico. Bien, nada más. Y ahora, ¿cómo calculamos entonces? El analito de la sacarina es lo que nos pide buscar. Bien, en miligramos. Nos pide el peso del precipitado. ¿Cuál de todas estas muestras que tenemos, esto o esto es el precipitado? El sulfato de bario. El bario. El problema mismo decía, no, se precipitó a sulfato de bario. Ahí me pide la fórmula, el peso del precipitado. Entonces, esto es lo que anotamos. Es 0,2895 gramos de sulfato de bario. Bien, por el factor gravimétrico. Bien, ¿a qué es igual el factor gravimétrico? El factor gravimétrico es igual a la sustancia buscada sobre la sustancia pesada, ¿no ves? ¿Cierto? ¿Cuál es la sustancia buscada? La sustancia buscada siempre va a ser el problema que te está pidiendo, la sustancia que te está pidiendo buscar. ¿Está bien? Esa es la sustancia buscada. Me está pidiendo sacarina, entonces mi sustancia buscada es sacarina. ¿Cuál es la composición de la sacarina? Lo estaba diciendo en el problema. Entre paréntesis estaba. La sacarina está compuesto por carbono, 7 hidrógeno, 5. ¿qué más? Tiene nitrógeno y oxígeno. Nitrógeno y oxígeno. 3. ¿Así? Sí, y azúcar. Y un azúcar. Listo, esa es la sacarina. Y dividido entre la sustancia pesada. ¿Cuál es la sustancia pesada? El mismo precipitado, ¿ya? Es sulfato de bario. Siempre va a ser el mismo, la sustancia pesada, chicos, va a ser el mismo siempre al de su peso de precipitado. ¿Está bien? Siempre va a ser el mismo. Así que es importante reconocer cuál ha sido ese último peso que se ha realizado en el proceso que les estaba diciendo. El problema, ¿está bien? Porque si se equivocan ahí, va a estar mal su factor gravimétrico y el resultado también va a estar mal como consecuencia. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Ya? Es importante ese peso entonces para calcular la sustancia pesada. Ahora vamos a igualar. ¿Cómo igualamos esto? ¿Qué tienen en común en cuestión a los átomos? Azufre y oxígeno, ¿no ven? ¿Cuál es el que se da más preferencia al momento de igualar? El metal o no metal, ¿no ven? ¿Se acuerdan? En este caso el no metal. Bien, tiene en común el azufre. También el oxígeno, pero como hay oxígeno y siempre hay un montón en todas las reacciones, es de menos importancia, ¿está bien? Al momento de igualar, entonces sobre el azufre, y vemos que solo hay un azufre arriba y un azufre abajo, están en las mismas cantidades. Entonces,
La igualación para el factor gravimétrico es 1 y 1, que se sobreentiende nomás, no es necesario añadir ningún otro número. Bien, y luego que vamos a hacer, vamos a calcular los pesos moleculares de cada uno. ¿Está bien? Y para eso le da los pesos atómicos en el mismo problema, abajo. Bien, está diciendo que el peso de azufre es 32, de bario 137,3 y de oxígeno 16. De hidrógeno no les dice, pero ya saben, es 1. Y de nitrógeno también, ¿cuánto es? 14. Bien. ¿Cuánto le da arriba? Vamos a hacer acá abajo. ¿Cuánto es el peso molecular de la sacarina? Eso es la masa que hay en la masa. Cuando el factor gravimétrico, por si acaso, para calcular las masas que hay acá, se ocupa solo los pesos atómicos de cada uno. ¿Está bien? Esto es 12. ¿Cuánto? Nada más. Ah, ya le da. Ya, bien. Si quieres sentarte, pero... ¿Y abajo? ¿Cuánto le da? 100, 233,3 gramos. Bien, esto corresponde a la sacarina. Lo voy a volver a escribir. Y abajo es el sulfato de bario. Bien, y ese es el factor gravimétrico. Bien, ¿se entiende hasta acá? Vamos a calcular. A mí me sale como 7. ¿Cómo 7? ¿Cuánto le da? ¿También? ¿3? Está igual, continuamos ya. Ya, entonces multiplicamos por el factor gravimétrico, que acá es 183 gramos, de sacarina. Sobre 233,3 gramos de sulfato de bario. Nada más. ¿Cuánto es la masa de sacarina? 0,78. 0,78 gramos. ¿Listo? ¿Ya que ahí termina? No. ¿Qué está diciendo el problema? Calcular la masa de sacarina en miligramos. ¿Ya? Y hacemos conversión. Ya saben ustedes, un gramo tiene 1000 miligramos. ¿Y eso cuánto da? 780 miligramos. ¿Listo? ¿Será que ahí termina ahora? ¿Sí o no? ¿Qué dice el problema? Calcular la masa de sacarina en las tabletas o en cada tableta. Puede haber otro tipo de pregunta así, ¿ya? En estas tabletas. Y yo le pregunto, ¿ahí termina o aún falta? Ya, promedio no, dice nomás la cantidad más o menos que hay, ese es el promedio, ¿ya? El problema es, ¿está especificando la cantidad que hay en todas las tabletas o en cada tableta? ¿Qué dice al final? Lo leo, ¿ya? Dice Auxiliar. calcular el promedio. Está mal. Ya, 0, mira, bien que observaron eso. 22. 7. Ya, gramos. Y esto va a dar 277. Bien. Vamos a verificar bien cuando hemos dicho. Ya. Estaba leyendo entonces el problema. Dice... calcular el promedio en miligramos
de sacarina en estas tabletas, ¿no ves? ¿Está mencionando a todas las tabletas o a solo una? A todas, ¿no ves? ¿Y qué decía el problema? Se ha tomado 7 tabletas, dan un peso de esto. O sea, el peso que hemos obtenido ya está en las 7 tabletas, ¿no ves? ¿Entienden? ¿Sí? Entonces ahí termina. ¿Está bien? Si hubiese dicho calcular la masa de sacarina por cada tableta, pues una tableta normal, ¿qué van a hacer? Van a hacer una regla de 3. ¿Está bien? Decimos entonces, tenemos 277 miligramos de sacarina. ¿Que eso en cuántas tabletas está? La muestra que hemos obtenido acá fue con 7 tabletas, ¿no ves? El resultado por ende está en 7 tabletas, ¿está bien? Y si el problema me dice por cada tableta, ¿a cuánto lo reduzco? A una tableta. Eso tendrían que hacer si es que el problema hubiese dicho por cada tableta. ¿Está bien? ¿Alguna duda acá? Calcula el resultado y esa sería su respuesta cuando diga por cada tableta. Bien, y este resultado de acá es en las 7 tabletas, nada más. ¿Cuánto le da acá? 32,43. Miligramos de sacarina. Nada más. Ese es el ejercicio. Cuando diga promedio, chicos, no se asusten, ¿ya? Porque ahí tal vez les entre en la mente calcular la media aritmética, todo eso, ¿no veo? No, ¿ya? Es nomás cuando dice promedio. Llorando. Pasa a. Eso es reducción. Tiene un potencial de cambio. Bien, nos dan esos 2 electrodos de ahí con sus potenciales estándar correspondientes y dice el problema. Y son 2 incisos. Determinar en el primer inciso, la pregunta 2, la diferencia de potencial, acá la diferencia potencial de la pila cuando se encuentra en medio de una solución de 200 mililitros de ácido nitroso, bien, cuya concentración del mismo es 0,12 molar, bien, y luego ahí mismo nos está diciendo que se le añade una masa de 2,55 gramos de nitrito de potasio, este de acá, bien. Y luego el inciso B dice determinar el mejor agente oxidante y agente reductor. ¿Está bien? Nada más. Considera el efecto pH sobre los potenciales. Está diciendo efecto pH. Bien. Y está diciendo efecto pH sobre los potenciales. ¿Está haciendo referencia a uno o a los dos? A los dos. A los dos. Está diciendo efecto pH sobre los potenciales. ¿Está bien? Está haciendo referencia a los dos potenciales. ¿Qué quiere decir? Los dos están bajo efecto pH. ¿Ya? Entonces, para el primer electrodo y el segundo. ¿Bien? Listo, con eso vamos a resolver y creo que da una constante de acidez. Sí. Da una escala de acidez del ácido nitroso que es 1,2 por 10 a la menos 4 y nos dan los pesos atómicos.
Bien, ajá, va. Ya, resolvamos entonces. ¿Cómo ve el problema antes de empezar? ¿Fácil, difícil? Difícil, ¿no ve? Este es el tema más complicado para el segundo parcial. Se hace sencillo cuando siguen estos pasos. Vean. Primer paso que van a hacer para resolver un ejercicio de fila no es más que igualar los electrodos. ¿Está bien? Es lo primero que van a hacer. ¿Cómo vamos a igualar? Vamos a separar en dos, ya que tenemos dos electrodos. Bien, tenemos como primer electrodo al monóxido que pasa al otro lado como nitrato. Bien, y al otro lado tenemos al ion yodato que pasa al otro lado como ion periodato. Bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es igualar. Bien, y no se olviden la regla de igualación por el método ion-electrón. ¿No ven? Primero se tiene que igualar los metales o no metales, que depende de lo que haya primero. ¿Está bien? En este caso tenemos el no metal nitrógeno. ¿Están en las mismas cantidades? 1 y 1, ¿no ven? ¿Cierto? Y luego, segundo, para igualar tiene que ser el oxígeno. ¿Está bien? ¿Están en las mismas cantidades? No. ¿Cómo se iguala el oxígeno? ¿Con hidrógeno o con agua? Con agua. ¿Bien? La cantidad de agua que van a añadir es la cantidad que falte. ¿Dónde me falta? ¿En reactivo o en producto? Reactivo. Entonces aquí añado agua. ¿Y en qué cantidad? Es en la cantidad que falte, ¿no ven? Me falta 2 oxígeno, entonces yo añado 2 moléculas de agua. ¿Entienden? Sí. Lo mismo con el hidrógeno. Bien, ahora el hidrógeno es el tercer paso, ¿está bien? Primero se iguala metal o no metal, luego se iguala oxígeno y por último el hidrógeno. Y ya, pero el último es el electrón. Bien, los electrones. Ya, el siguiente paso es el hidrógeno entonces. ¿Aquí cuántos hay? 4. ¿No ven? ¿Y aquí cuántos hay? En producto Nada. no hay nada. ¿Cuánto falta? 4, ¿no 4. ven? ¿Cómo se igualan los hidrógenos? Hidrógeno. Con protones. ¿Está bien? En la cantidad que falta igual. ¿Cuánto faltaba? 4. 4. Listo. Ahora el último a igualar son los electrones. ¿Está bien? Y el problema aquí siempre es dónde van a añadir los electrones. Si va a ser en reactivo o si va a ser en producto. Seguramente para varios. ¿Ya? ¿Dónde se añade? En el lugar más positivo. De entrada está bien, se añade el producto, pero ¿por qué? Porque es el lado más positivo. Porque la regla para añadir electrones es donde sea más positivo, ¿no ven? Del lado de la reacción que sea más positivo. ¿Cómo vamos a determinar eso? Con las cargas totales de cada lado de la reacción. ¿Cuánto es la carga total acá? 0. ¿Por qué razón es 0? Porque el agua no tiene carga libre por ahí, ¿no ven? Lo mismo con el monóxido, no tiene nada. 0 más 0, 0. ¿Bien? Aquí la carga total es 0. ¿Aquí cuánto es la carga total? Una carga negativa indica que es menos 1. ¿Y aquí cuántos positivos hay? 4. 4. ¿Cuánto es la carga total acá? 3. 3. ¿Está bien? 3. El electrón todavía no estamos añadiendo. Estamos viendo cuánto le vamos a agregar. ¿Está bien? Ya, ¿y por qué? Aquí imaginen que no había el electrón. ¿Bien? Estamos viendo ahí para saber primero dónde vamos a agregar el electrón. ¿Bien? La carga total acá es 0 y acá es más 3, ¿no ven? La regla dice para añadir electrones se añade al lado más positivo. ¿Dónde es más positivo? El El producto, producto. ¿no ven? Entonces ahí se añaden 3 electrones. los electrones. ¿Y en qué cantidad? 3. 3. ¿Por qué razón se va a añadir 3? Para igualar. La cantidad que va a añadir de electrones tiene que ser la cantidad necesaria que va a contrarrestar al positivo y que iguale al otro lado. O al otro lado. ¿Está bien? ¿Cuánto se contrarresta? Con Con menos 3, 3. ¿no ves? ¿Cierto? Más 3 menos 3 se hace 0 y justamente igual con el otro lado. Entonces se tiene que añadir 3 electrones. ¿Está bien? ¿Se Sí. entiende? Sí. Ese es el método más fiable para igualar las reacciones. ¿Está bien? Buscar las cargas totales de ambos lados. Bien, entonces esto borramos. Esto lo tienen que hacer mentalmente. ¿Está bien? Mentalmente. Ya, veamos. En el otro lado le van a sacar fotos. Ahora lo mismo en el otro lado, ya se lo saben entonces. ¿Qué es lo primero que vamos a igualar? Yodo. ¿Ya? Yodo.
¿Están en la misma cantidad? Sí. Ahora, ¿cuál es el segundo a igualar? Oxígeno. ¿Están en la misma cantidad? No. ¿Dónde falta? En el reactivo. ¿Con qué igualo? Con agua. ¿Cuántas moléculas? Una. Me faltaba solo un oxígeno, por lo tanto solo añado una molécula de agua, ¿no ves? Que se sobreentiende el 1. Ahora los hidrógenos. ¿Aquí cuánto tengo? 2. Dos. ¿Aquí cuánto tengo? Nada. Nada. Entonces añado 2 protones. Bien, para igualar los hidrógenos. Ahora, ¿dónde añado los electrones? ¿Reactivo o producto? ¿Cuánto? 1. ¿Están seguros? Ya, veamos entonces, les confunden, ¿no ven? Así que vamos a hacer el mismo método que el anterior. Determinemos las cargas totales, ¿está bien? Si están en duda, van a hacer eso. ¿Está bien? Si no saben cuánto van a añadir, determinamos las cargas totales. ¿Cuánto es la carga total acá? Aquí es 0 y aquí es menos 1. Entonces total es menos 1, ¿no ven? ¿Y acá cuánto es la carga total? Aquí es menos 1 y aquí cuánto es? 2. ¿Cuánto es el total? Más 1. ¿Lo ven? Ahora, la cantidad que añada de electrones tiene que ser el lado más positivo, ¿no ven? ¿Dónde es más positivo? El producto. Aquí se añaden los electrones. El tema es no sé cuánto voy a añadir. 2. ¿Por qué va a ser 2? Para que se Porque iguale. ese 2 negativo va a contrarrestar al 1 positivo, dando un negativo. ¿No ven? Que igual a ese menos 1 con el de acá. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? La cantidad de electrones que añade tiene que ser la cantidad necesaria para contrarrestar esto y que iguale a restar con el otro lado. ¿Está bien? Tienen que ser iguales. ¿Está bien? Sáquenle foto ahí, porque voy a borrar esa parte. Disculpe, y en el otro caso de más 3 y menos 3, la cosa es que sea para que se vaya. Si en ese caso, para que se anule y sea 0. ¿Está bien? La cosa es que sea igual. Si casualmente te dio 0 acá, vos tenés que obtener un 0 acá. Como hicimos la anterior vez. ¿Entiendes? La cosa es que sea igual, no importa qué número sea. ¿Está bien? Tienes que igualar. Bien, para ambos electrodos. ¿Está bien? ¿Cómo calculamos la constante de equilibrio? Aquí es igual a constante de equilibrio. Concentración de producto sobre reactivo. ¿Está bien? Todos saben eso, ¿no ves? Cualquier constante de equilibrio, constante de acidez, basicidad, KPS y lo que sea, siempre es producto sobre reactivo. ¿Está bien? Cualquier constante es la misma regla, concentración de los productos sobre los reactivos. Bien, así que hacemos la fracción. ¿Y qué tenemos como producto? Nitrito. Al ion nitrato. Luego tenemos a los protones. Y vemos que son 4, ¿no ves? Ese 4 viene como exponente acá. Y los electrones no forman parte de la constante. ¿Está bien? Ahora, en el otro lado, ¿será que añadimos el agua o no se añade? No, ya no se añade el agua en cualquier constante. ¿Bien? Pero el monóxido sí. Concentración de monóxido. Bien, ya estuvo. Ahora hacemos lo mismo en el otro lado. Bien, constante de equilibrio es igual a producto sobre reactivo. Concentración del iodato, por la concentración de los protones, y en este caso el coeficiente es 2, entonces aquí es el cuadrado. Bien, y acá solo es el iodato. Bien, esa es la constante de equilibrio. ¿Hasta ahí se entiende? Ese es el tercer paso. ¿Está bien? Primer paso, hacemos repaso nuevamente. Primer paso es igualar la reacción. Ya saben cómo igualar: primero metal o no metal, luego el oxígeno, hidrógeno y por último el electrón. ¿Lo ven? Segundo paso es la constante de equilibrio. Ahora, en esa misma constante de equilibrio, en nuestro segundo paso, vamos a añadir los diferentes casos que hay en los ejercicios de pila. Ya saben los 3 casos, ¿no ven? Donde puede variar. Efecto pH es lo que nos daba. Luego sigue formación de precipitado y
formación de complejo. ¿Está bien? Son los tres casos que se les presentan. ¿Está bien? En todos los ejercicios de pila. Bien, en este caso, ¿qué decía el problema? Considera efecto pH para el primer y segundo electrodo, ¿no ves? Decía para ambos electrodos o a los electrodos, ¿no ves? Pero la cosa que hacía referencia que los dos electrodos están bajo el efecto pH, ¿no ves? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué sabemos cuando estamos bajo el efecto pH? Teoría. Ambos están bajo el efecto pH. ¿Qué se hace cuando los dos electrodos están bajo el efecto pH? Se elimina todo. No, prácticamente no se elimina. La concentración de todos es 1 molar, excepto los protones o oxidrilos. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué se hará 1 molar? ¿Alguien sabe? Veamos entonces, si hay duda, acuérdense de los potenciales estándar. Bien, los potenciales estándar son potenciales que están dados en tabla, bien, y que están bajo condiciones determinadas también. Las dos más comunes, no voy a detallar los demás, es que las concentraciones de cada uno de los componentes que conforman los electrodos, los componentes del electrodo, siempre va a ser 1 molar. ¿Está bien? Es decir, la concentración del monóxido y del nitrato, como nos está dando en condiciones estándar, eso indica el redondito acá, es 1 molar, las dos concentraciones. ¿Está bien? Y esto está dado a un pH de 0. ¿Está bien? Las concentraciones que están viendo acá de estos 4 electrodos es 1 molar y todos esos 4 están bajo un pH de 0. ¿Está bien? Esa es la condición estándar a la cual se encuentra. Y cuando el problema dice efecto pH, ¿a dónde afecta directamente? ¿Será que les afecta a estos electrodos o solo a los protones y oxidrilos? ¿Qué es lo que representa el pH? A los protones. ¿Qué representa un pH? ¿Cuál es la fórmula para calcular el pH? Menos logaritmo de la concentración de protones. ¿A quién afecta el pH? Los protones. A los protones. ¿No ves? La misma fórmula de pH le dice que es menos logaritmo de la concentración De protones. de protones. Si hay una variación en el pH, está variando también las concentraciones de los protones. ¿Está bien? Y el problema justo nos dice efecto pH. Por lo tanto, aquí todo se va a hacer 1 molar, porque esa es la condición estándar que nos da. Y lo único que está variando y no podemos anular son los protones, porque ya no es 1. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ya en conclusión, resumen, para hacerlo más sencillo, cuando diga efecto pH, ustedes siempre van a anular todas las moléculas, cualquiera que vean, excepto hidrógeno, o si se presenta el oxidrilo. Esos dos son los únicos que nos anulan. ¿Está bien? Pero los demás sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué sucede si justo mi constante de equilibrio me dio esto? Concentración de plata. Y está bajo el efecto pH. ¿Lo puedo anular? Sí, es el único que está. Sería Si automáticamente está bajo uno. el efecto pH, igual. ¿Ya? Por más que sea el único que está representando la constante de equilibrio, igual se anula, es 1. ¿Por qué? No se olviden, el efecto pH solo altera los protones y oxidrilos. Lo demás se mantiene tal cual está, 1 molar. Por más que esté solo y esté bajo efecto pH, igual es 1. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que tienen que hacer cuando es efecto pH. ¿Bien? Ya tú. Hacemos lo mismo acá. Esto es 1 molar, esto es 1 molar y el protón se mantiene. ¿Bien? Veamos entonces, ¿qué es lo que está sobrando después de la simplificación? Que es 1. Constante de equilibrio es igual a concentración, protones a la cuarta. Es lo único que está sobrando, ¿no ves?
Entonces, eso es lo que está ocurriendo entonces cuando hay efecto pH. Todo se está anulando y solo está sobrando los protones. Bien, lo mismo acá. ¿Cuánto es la constante de equilibrio? Concentración de protones elevado al cuadrado. Nada más. Esto es lo que tienen que hacer ustedes en su segundo paso. Calcular la constante de equilibrio y ver en qué caso está. ¿Cuál de los tres casos es? Si es efecto pH, como en este ejercicio, o si es formación de precipitados o de complejos. ¿Está bien? Ya. Tercer paso. El tercer paso no es más que calcular el potencial aparente. ¿Está bien? Vamos a calcular los potenciales aparentes. Y ya saben, el potencial aparente, lo voy a escribir al medio, tiene una fórmula, ¿no ven? Es igual al potencial estándar menos 0.059 dividido entre n por el logaritmo de la misma constante de equilibrio. ¿Está bien? Esa es la fórmula para determinar un potencial aparente. ¿Alguien sabe qué es un potencial aparente? ¿Nadie? Es el mismo potencial estándar, solo con una pequeña variación en el valor que tiene. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? El potencial aparente no es más que el mismo valor que el estándar, solo que tiene una pequeña variación debido a ese negativo. ¿Y qué factores hacen que el potencial estándar sea un poco diferente al aparente? Los casos que les dan siempre el problema. Cuando hay efecto pH, cuando se forma un complejo o cuando se forma un precipitado. ¿Está bien? Estos tres casos hacen que se alteren los potenciales estándar y se denominen ahora potenciales aparentes. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es un potencial aparente, una variación que hay o que ocurre o que le ocurre al potencial estándar. ¿Está bien? La variación está dada por tres casos o cuatro. ¿Bien? Efecto pH, formación de precipitados y de complejo, y la temperatura, por si es que les sale en teoría. Efecto pH. Formación de complejo y de temperatura y precipitado. Bien, ¿se entiende ahora si es un potencial aparente? ¿Sí? ¿O no? No. Sí. Variación que ocurre Es una variación que le ocurre al potencial estándar. Bien, por eso se denomina potencial aparente. El pequeño cambio que le ocurrió al potencial estándar. ¿Y cómo es que cambia el potencial estándar? Cuando hay efecto pH, cuando hay formación de precipitado, cuando hay formación de complejo y cuando hay una variación en la temperatura. ¿Está bien? Esos son los cuatro casos donde un potencial estándar se ve obligado a cambiar su valor que tiene ahí y se denomina ahora potencial aparente. ¿Está bien? Ese es el potencial aparente entonces, ¿bien? Y esa es la fórmula que expresa ese cambio. ¿Está bien? Y vamos a calcular, perdón, el potencial aparente para ambos electrodos. ¿Bien? Seguimos separándolos a la mitad. Y veamos, el potencial aparente del primer electrodo. Estamos hablando del nitrógeno, ¿no ven? Su potencial estándar según la fórmula es 0,96. menos 0,96 voltios menos 0.059 sobre n. ¿Qué representa n en la fórmula? Número de electrones. Lo voy a marcar acá. Es el número de electrones. Bien, en mi primer electrodo, ¿cuántos electrones se ha formado? 3. Esto representa n. ¿Está bien? Son 3. ¿Ya? Es importante entonces realizar el primer paso correctamente. ¿Está bien? Para resolver esto. Entonces vale 3 por el logaritmo ¿de quién? De la constante de equilibrio. ¿Lo ven? ¿Cuánto vale la constante de equilibrio para esta reacción? La constante de equilibrio, según el efecto pH y todo lo que hemos simplificado, es igual a los protones elevado a la cuarta. ¿Bien?
protones elevado a la cuarta. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Bien, y por fórmula ya saben, si colocan así en su calculadora se le va a alterar un poco el resultado. ¿Está bien? Así que es recomendable que este 4 pase a multiplicar el logaritmo. ¿Ya? Es una de las propiedades del logaritmo que hay, ¿lo ven? Vamos a volver a copiar, o si quieren lo que ya saben, o mentalmente lo hacen directamente, ustedes lo colocan acá, para no volver a escribir. ¿Está bien? Pero yo lo voy a volver a escribir. Menos 0.96 voltios menos 0.059 sobre 3 por el 4 que estaba como exponente acá, que pasa a multiplicar el logaritmo. Por concentración de protones. ¿Listo? Esa es la expresión de potencial aparente. ¿Qué nos falta acá reemplazar? Protones, ¿lo ven? ¿Cierto? Ahorita lo vamos allá. Pasemos primero al otro lado. ¿Está bien? Determinemos el potencial aparente del otro electrodo. Bien, es el potencial estándar del electrodo que es yodo, que es menos 1,7. ¿Está bien? Menos 1,7 voltios, menos 0.059 sobre n. ¿Cuánto es n en esta? 2. Se ha formado 2 electrones, por lo tanto n es igual a 2. ¿Está bien? Y dividimos entre 2 por el logaritmo de la concentración de protones al cuadrado. ¿Lo ven? Eso representa la constante de equilibrio para este electrón. ¿Bien? Bien, y ya saben, en este caso voy a hacer directamente ese 2 va a pasar ahí a multiplicar. ¿Bien? Ya saben, pueden hacerlo de las dos formas. Copiarlo lo mismo y pasar el 4 al siguiente paso, o directamente ya el mismo primer paso lo hacen todos. ¿Bien? ¿Listo? El 4 de acá.